¿Qué tal, gente? Los saluda Ronin y el día de hoy vamos a hablar de Yair Rodríguez, porque él se está tirando bastante con Topuria en las redes sociales, pero sobre todo yo me pregunto, ya que muchos están hablando de esta tiradera entre Topuria y Yair, pero yo me pregunto, hay un requisito fundamental para que se dé esta pelea y depende mucho más por parte de Yair que se dé esta potencial pelea que por parte de Topuria. Y aquí me explico. Si de Topuria pierde contra Alexander Volkanovski, sería perfecto para enfrentar a Yair Rodríguez. Si de Topuria gana, sería más complicado que Topuria le dé la oportunidad a Yair Rodríguez, ya que estaría, pues bueno, completamente ocupado defendiendo su cinturón, ya sea una revancha contra Volka, una potencial pelea contra Max Holloway en España o la potencial pelea en Las Vegas contra Sean O'Malley. Pero ¿por qué recalco esto? Porque hay un requisito fundamental para que se dé esta pelea, y es que Yair Rodríguez venza a Brian Ortega. Si Yair pierde contra Brian, no creo o no veo posible esta pelea, y eso es lo que yo quiero ir en este video. Muchos se están olvidando de Brian Ortega, están hablando, no, es que si Topuria pierde va a pelear contra Yair, si Topuria gana tal vez se enfrente contra Yair, pero se les olvida que es fundamental que Yair le gane a Brian Ortega. Y para mí, un Brian Ortega que muchos están subestimando, muchos piensan que Brian Ortega es un bulto. Y aquí hago la pregunta, ¿será que Brian Ortega es completamente malo? ¿O será que el nivel de Volkanovski, el nivel de Max Holloway está a otro nivel? Y lo digo porque Brian Ortega fue el único de todos los rivales de Alexander Volkanovski, aparte de Makhachev en esa segunda pelea, que puso en peligro, que casi finaliza a Alexander Volkanovski. Y es verdad que Yair Rodríguez iba ganando esa primera pelea, hasta que detienen la pelea debido a una lesión de Brian Ortega. Y esto lo quiero aclarar, para mí, quien provoca y quien tiene tanto mérito por provocar esa lesión es Yair Rodríguez, ya que muchos piensan que Brian Ortega se lesiona ahí. Yo creo, es mi opinión, que esta lesión la provoca Yair al intentar esa palanca de brazo. Muchos piensan que la palanca, el ámbar, solo ataca principalmente a la zona del codo o que fractura directamente el hueso del brazo. Y no es así, la palanca ataca 3 puntos, que son la zona obviamente del codo, la muñeca y también el hombro. Entonces Brian Ortega, al intentar defender esa sumisión, tal vez se lesiona por el intento de sumisión de Yair Rodríguez. Pero por otra parte tenemos un Brian Ortega, y esto lo voy a resaltar bastante, un Brian Ortega que fue quien estuvo más cerca de someter a Alexander Volkanovski, ni siquiera a Makhachev, con el nivel de grappling que tenía, con lo fuerte que era, con lo dominante que es, porque es un campeón totalmente dominante, pudo hacerle eso a Alexander Volkanovski. Y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que alguien como Brian Ortega casi finaliza a Alexander Volkanovski y por otra parte un tipo tan bueno en el grappling como es Makhachev y tan grande y tan fuerte no pudo someter a Alexander Volkanovski? En este caso, lo primero que quiero resaltar en serio es el timing de Brian Ortega. Cómo agarra la patada, una patada baja, una patada a las piernas de parte de Alexander Volkanovski. Ojo aquí, que es verdad que Yair es un gran pateador y todo, pero Volkanovski es muy bueno pateando a las piernas. No es tan común que le agarren una patada a Volkanovski, y el timing que tiene es brutal. Cuidado ahí, Yair Rodríguez, a la hora de patear, que lo pueden llevar al suelo, y eso me preocupa, porque en lo poco que vi de pelea, Yair casi no patea, y ahí también se limita en parte. Viene, derriba a Volkanovski Brian y coge el cuello de Volkanovski. Volkanovski lo que intenta hacer aquí es levantarse rápidamente porque sabe el peligro. Brian coloca la sumisión, pero sobre todo quiero que vean lo ajustada que estaba. ¿Y por qué alguien como Brian Ortega logra hacer esto contra Volkanovski? Es porque logra meter el antebrazo por debajo de la mandíbula de Alexander Volkanovski. Y un detalle, porque muchos me dirán, ¿cómo sabes que estuvo a punto de tapear a Alexander Volkanovski? Y esto se debe a la coloración de su piel. Cuando tú, y esto lo quiero aclarar porque de verdad, Alexander Volkanovski parece ser un tipo que ni siquiera es humano. Una persona normal, cuando tiene baja saturación de oxígeno, dura aproximadamente entre 7 a 10 segundos antes de desmayarse. O sea, si tú eres un tipo que hace ejercicio, un tipo fuertísimo, lo más probable es que con esa sumisión te desmayes a los 10 segundos. ¿Cómo sé que tenía una saturación baja? Alexander Volkanovski se nota por el color de su piel entre púrpura y azul.
Alexander Volkanovski, en ese estado, que una persona normal, lo repito, duraría 10 segundos, Volkanovski aguantó 16 segundos. Y después de eso se levanta y gana la pelea. O sea, brutal por parte de Volkanovski. Pero este tipo provocó eso en Volkanovski, provocó ese color de piel que no es normal en alguien como Volkanovski, que es un tipo que, les repito, aguanta sumisiones por parte de Islam Makhachev. Esto lo provocó Brian Ortega. Makhachev, por otra parte, no lo logró. Cuando tenía en una posición tan dominante como era la propia posición favorita de Makhachev, que es justamente la toma de espalda para buscar esa mata león, ¿por qué no pudo fácilmente? Y esto de verdad que parece un chiste. ¿Por qué Makhachev no pudo someter o más que sea colocar en peligro de sumisión a Volkanovski cuando Brian Ortega por poco y lo desmaya a Volkanovski? ¿Saben por qué? Y aunque parezca un chiste, por el tamaño del antebrazo de Makhachev. Y tú miras, estás loco, ¿cómo va a ser por eso? Y sí, cuando tú tienes un antebrazo más ancho, es más complicado que entre debajo de la mandíbula de tu oponente y tengas contacto con tu piel, con la piel del cuello de tu oponente. De esa manera a Volkanovski se le hacía más fácil cubrir con la mandíbula el brazo de Makhachev, ya que el antebrazo de Makhachev, pues que es gigante, en comparación al antebrazo tan fino por parte del propio Brian Ortega, que el tipo es sumamente flaco, que entraba de manera más fácil. Ahora, la mandíbula es esencial para cubrir. Y quiero que vean sobre todo el antebrazo de Ortega, que es flaquito, pero gracias a eso pudo meter el antebrazo por el cuello Volkanovski, y ahí lo único que tienes es tu cuello para defender. Mientras que Volkanovski contra Makhachev tenía toda la mandíbula. Y muchos dirán, pues bueno, puede buscar un crunch, puede buscar una sumisión a la mandíbula, y sí, es más fácil eso. En ese caso, Makhachev tiene más fuerza. El problema es que no es muy común esa sumisión, es difícil. Muchas veces cuando colocas un crunch, sientes que debes aplastar un balón de básquet, algo así. O sea, es muy, pero muy difícil y mucha fuerza necesitas en ese momento. De verdad que no es nada fácil. Es mucho mejor la sumisión tocando directamente el cuello de tu oponente, que sabes que es tu fuerza, contra, pues bueno, las arterias de tu oponente, que poco a poco van perdiendo oxígeno, poco a poco se va saturando el oxígeno en la sangre y se va desmayando. A diferencia de aquí, que es más una lucha de voluntades, una lucha de fuerzas. Si tú no tapeas un crunch a tiempo, lo que va a pasar es que te van a romper la mandíbula o te la pueden descolocar o quedar con mucho dolor. Por ejemplo, en mi caso, lo máximo que me ha pasado es que he quedado con mucho dolor, nada más. Pero bueno, o sea, de verdad que es brutal esos pequeños detalles en las MMA, como es el tamaño del antebrazo, para hacer una diferencia. Porque les repito, este color no lo puedes negar. Este color son síntomas de baja saturación de oxígeno. Volkanovski de verdad estuvo a nada de desmayarse contra Brian Ortega. Y eso es lo que me preocupa. Yair Rodríguez debe pasar esa pelea, esa prueba bastante fuerte, si quiere, esa pelea contra Ilia Topuria. Y aquí lo quiero aclarar. Brian Ortega no es nada fácil. Yair es verdad que es un buen pateador, pero en esa poca pelea que pudimos ver contra Brian Ortega, observamos un Yair que utilizaba más el boxeo. Creo que en la pelea, que duró aproximadamente 4 minutos, Yair pateó 2 veces, cuando conocemos que Yair Rodríguez es un tipo que te patea 10 veces por minuto. ¿Por qué? Porque sabía que lo podían llevar al suelo. Y les repito, Volkanovski es verdad que para mí en pateo normal, pues obviamente es peor que alguien como Yair Rodríguez, que es un experto en taekwondo. Pero por otra parte, logró tener el timing, alguien como Brian Ortega, de agarrar una low kick de Volkanovski, que Volkanovski es muy, pero muy bueno, muy rápido con esas low kicks, y derribarlo. Cuidado ahí, porque mi problema viene a ser aquí, si logra limitarse o si simplemente se limita a alguien como Yair Rodríguez en su boxeo por no querer patear para no ser derribado, no sé lo que vaya a ocurrir. Y recordemos que en esa pelea de por sí ya lo derriba Brian Ortega simplemente con lucha. No me imagino yo pateando a Brian Ortega. ¿Cómo será esa pelea? No lo sé. Por el momento iría con Yair por el punto, porque Brian no ha peleado mucho tiempo, sí. Pero Yair debe superar esa prueba para enfrentar a un Ilia Topuria. Y aquí quiero tocar un punto bastante interesante sobre todo. Muchos dicen, ¿sabes qué? Ilia Topuria se va a pasar por encima a Yair. Yo por el momento pienso que Ilia Topuria le ganaría a Yair. Hasta el momento pienso eso. Pero algo puso en duda Yair. Siempre dice Yair, ¿sabes qué?
Topuria no ha enfrentado a nadie de los top, no ha enfrentado a nadie de los mejores y por esa razón se ve bien. Yo me vi mal contra Volkanovski porque es de lo mejor de lo mejor. Y sabes, analizando esta pelea, he notado que sí, y ni siquiera tomando el ejemplo de Yair, tomando el ejemplo de Brian Ortega. Brian contra los otros oponentes era letal, una sumisión de Brian era normal, pero cuando enfrentó a tipos como Max Holloway, a tipos como Volkanovski, se lo recuerda como simplemente un bulto dentro de la UFC. Pero tú cuando ves la carrera de Brian Ortega, es que es brutal lo que ha logrado ese tipo, lo fácil que hacía ver a sus oponentes, lo fácil que los sometía. Y sí, Brian Ortega se vio pésimo contra Volkanovski, pésimo contra Max Holloway. Y yo aquí viene mi pregunta, ¿será que estos tipos tienen tanto nivel que hacen ver mal, hacen ver como si fuera un bulto a un tipo como Brian Ortega? Y que muchos lo están subestimando y que por esa razón piensan que Yair también es otro bulto y que Topuria se lo comería fácil. Porque tengo esa duda. Por el momento les digo, yo pienso que Topuria le ganaría a Yair Rodríguez, pero también pienso, digo, ¿sabes qué? Alguien como Brian, también es un tipo que ganaba y sometía hasta que se tocó a Max Holloway, hasta que se tocó a Alexander Volkanovski, simplemente fue apaleado. Mientras que por otra parte, más que sea Yair contra Max Holloway, fue una pelea. Y esto dirás tú, pues bueno, es obvio, es una pelea. No, Max Holloway y Alexander Volkanovski normalmente dan una paliza a sus rivales, ni siquiera se puede considerar una pelea. El único que le dio una pelea como tal a Max Holloway en sus últimas peleas para mí fue Yair Rodríguez. Arnold Allen fue una paliza por parte de Max. Kelvin Kattar lo mismo, obviamente, sacó 50-42. Después contra Corian también lo mismo. El único que le dio una pelea a Max Holloway fue para mí Yair Rodríguez. Así que esta pelea está muy interesante. Yair se debe centrar más en lo que es Brian Ortega para poder aspirar a esa oportunidad. Quiero decir oportunidad porque sería una pelea grande, quiero aclarar aquí por si acaso. Pero para tener esa oportunidad de pelear contra Topuria y después dar ese increíble peleón que me encantaría ver entre Ilia Topuria versus Yair Rodríguez. Y bueno gente, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.